2024, el año que terminó la democracia en nuestro país. ¿Sí? Colóquela usted así. Entre el proceso electoral federal donde arrasó Morena, no sin tener en cuenta la operación ilegal de Estado de Andrés Manuel López Obrador y las irregularidades que hubo el 2 de junio. Desde ahí digo, desde ese arrasamiento del Partido Populista Mexicano hasta todo lo que le antecedió y precedió durante este año en donde podríamos consignar los distintos momentos que acabaron con nuestra democracia incipiente, si ustedes quieren débil también, con múltiples errores igualmente, pero que desde 1988, muchos estudiosos se van aún antes con la reforma electoral de 9 años atrás, de 1988 elijo yo como un parteaguas hasta la fecha, con la generación de órganos autónomos de gobierno, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y donde asistimos, desde luego, en este año que vivimos por última vez, al menos en el corto plazo en la democracia, a la cereza en el pastel de una institución capturada por Andrés Manuel López Obrador a través de Rosario Piedra Ibarra, y entonces ya también definitivamente diluida entre sus funciones autónomas del gobierno federal cuando se ratifica, aún en contra de la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que así muestra como un ejemplo que desmiente esta catalogación que hizo Forbes de ella como la cuarta mujer con mayor poder en el mundo y que en particular en México no pudo, imagínense ustedes, ni siquiera pudo rechazar que fuera la voluntad de Andrés Manuel López Obrador la impuesta ahí para que Rosario Piedra Ibarra estuviera. Y bueno, pues también hemos visto cómo el desmantelamiento de todos estos órganos autónomos de gobierno pues le dio ya también la puntilla, como se decía también en las fiestas de toros, para terminar con la vida del Estado y con eso en efecto pues terminar la faena populista y autoritaria que se dio con otros organismos como el IFT, por ejemplo, en fin, y todas las instancias que fueron resueltas así, pum, con el pretexto de la austeridad, acabar con ellas, que en efecto no representaban ni el 1% de lo que es el presupuesto de egresos de la federación, que tuvo enormes recortes en educación y en salud, y que buena parte de esos recursos, ustedes lo saben, se orientaron a estas obras faraónicas propias, desde luego, de los países autoritarios, como lo es el Tren Maya. El año que vimos terminada la democracia, sí, con una mayoría calificada artificial, gestada desde el mismo 2 de junio, y con una también casi diluida oposición, sumida en el descrédito. Eso es lo que marcan las encuestas. Más del 60% rechazan a los actuales partidos opositores y no ven necesidad de uno nuevo. Imagínense ustedes en la situación en la que ahora nos encontramos, porque esos datos pues no tienen nada que ver con urnas adulteradas o con procesos electorales viciados como los hubo en el propio país. Y en este año justamente la transparencia se diluyó. ¡Pum! Podemos decir que los últimos momentos en los que pudimos disfrutar del significado de la transparencia ocurrieron finalizando el año. Pero antes de pormenorizar con alguno que otro ejemplo, decir que ya era moneda corriente la opacidad de Andrés Manuel López Obrador, que le traslada, porque así ocurrió, en esas órdenes y en esas actitudes opacas, a Claudia Sheinbaum le traslada, digo,
esa misma opacidad, esa resistencia para informar, colocando buena parte de la información solicitada como temas de seguridad, como no los encuentro, en fin, haciéndose el tío Lolo siempre con las respuestas al respecto de ello. Y entonces sí, acusando corrupción, acusando grandes gastos, pues lo que hizo el gobierno federal fue desaparecer en particular al INAI, que representó su consecución la suma de grandes voluntades, de un esfuerzo amplio, plural, heterogéneo, diverso, de opiniones y de mentalidades incluso contrastantes. Nosotros en etcétera, yo en lo particular, porque su director en aquel entonces no estuvo de acuerdo con la propia transparencia. Se decía en ese entonces, o él decía, Raúl Trejo del Arbre, que eso era una estratagema para evadir la reforma de los medios de comunicación. Yo en etcétera, por supuesto que simpaticé, estamos hablando de 2020, con este esfuerzo que cristalizaría o daría sus primeros frutos en 2021. Eso fue lo que pasó en realidad con un conjunto de personas que después escupieron al cielo, como Genaro Villamil, como el propio Javier Corral, aunque a ustedes les parezca polémico, que por un primer momento pugnaron por el INAI y luego escupieron al aire y pues en efecto le cae de una manera vergonzosa a Genaro Villamil y también a Javier Corral, porque aunque votó en contra, él sabía perfectamente que se estaba adhiriendo, y lo hizo para salvar el pellejo, a una postura que desde siempre se había manifestado por borrar, por acabar, por eliminar, por desaparecer a estos órganos autónomos, en particular al INAI. Se acaba entonces la transparencia, porque no puede ser juez y parte, como es lo que resuelve de manera formal Claudia Sheinbaum, porque de manera real lo ha hecho el presidente de la República, que recaiga en la obligación del gobierno la propia transparencia, si se convierte en juez y parte, y con eso, bueno, pues en efecto, ellos, el gobierno, sus personeros determinarán qué podemos saber y qué no podemos saber. Adiós a todos aquellos datos, documentos, de contratos y de asignaciones directas en contra de las licitaciones a las que se había comprometido Andrés Manuel López Obrador. Hasta la vista, baby. Todos aquellos contratos que revelaron las enormes inconsistencias de la política de salud, contratando el gobierno a los amigos de Andrés Manuel López Obrador para enriquecerlos, y también a los amigos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador para mamar del erario, y también los familiares de Andrés Manuel López Obrador. Todo esto gracias a la propia transparencia. Y todo esto también en relación con una cauda enorme de corrupción. En esta cauda enorme de corrupción, en donde queda muy claro lo que pasó en el MUNAL, como una expresión. Ustedes saben que yo nunca ocupo la palabra naco para discriminar, sino para hablar justamente de los desfiguros y de las vulgaridades. En esta expresión de lo más naco que hay para casarse en el MUNAL, después negarlo, cuando en efecto pues todos los mecanismos de transparencia se activaron, incluidos desde luego también las fuentes que tiene un periodista que, como en el caso de Claudio Ochoa, hizo un extraordinario trabajo. Pero hasta ahí estaremos asistiendo, y esta no es una predicción, sino la constatación de una tendencia. Estaremos asistiendo a la cerrazón, a la opacidad, porque justamente lo que no quiere el populismo autoritario es, ya lo saben ustedes, pongan esto entre comillas, hacerle el juego al enemigo, al poder, como si ellos no representaran el poder mismo, para revelar esta doble moral entre algo que se dice y lo contrario, que es lo que se hace, pero cuentan desde luego también con una estructura de propaganda que incluye a los medios de comunicación oficialistas y que también incluye a los famosos farsantes de la 4T, que pues en efecto incluso ustedes están para saberlo, porque seguramente lo notaron, vieron qué vergüenza o qué falta de vergüenza tienen aquellos farsantes de la 4T que negaron la información de lo del MUNAL, que dijeron que no era cierto, que vilipendiaron a Claudio Ochoa,
que insultaron a Latinus, el medio de comunicación a través del cual también trabaja cotidianamente Claudio Ochoa. No tienen vergüenza, no tienen principios. Esos son el tipo de personajes que, pues, en efecto, no les importa caer en desgracia, ni su falta de credibilidad, ni nada. Lo que les importa es asumir las funciones que les han dictado. Así es que sí, con amargura, con enojo también, y con impotencia, por supuesto, es que nosotros ciframos este año como el año de la caída de la democracia en México. Y con eso avisoramos un enorme esfuerzo que tenemos que hacer liberales y demócratas para recuperarlos, y nosotros nos encontramos renovados en ese esfuerzo. Porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.